cuando estamos hablando de la situación actual, estoy recibiendo una gran petición de temas que son exactamente los mismos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo mantenernos en esta situación actual de problemas, de confinamientos? ¿Qué vamos a hacer al salir de esa situación? ¿Cómo recuperaremos las cosas? ¿Cuál es la vida del creyente que se va desgastando un poco por falta de asistencia a las reuniones? Y todas estas cosas que comportan un cambio sumamente notorio. Es más, si alguien me preguntase mi opinión personal, yo os diría que las cosas han cambiado definitivamente. Que ya nunca más vamos a volver a ser exactamente lo mismo que éramos. Que todo este sistema online se ha adueñado de nosotros. Que a consecuencia de este cautiverio, permitidme las palabras, en las casas, hemos perdido tanto, o algunos han perdido un tanto, el interés de relacionarse con los hermanos. Que hay un miedo a contagiarse y mil cosas así que han hecho un cambio notorio en la marcha de la Iglesia. Es posible, muy probable, que cuando tengamos la vacuna y los medicamentos correspondientes para poder hacer una vida normal, habrá algunas personas que digan: yo estoy muy cómodo viendo el culto desde mi casa y participando de él. Es más, si no me gusta tampoco demasiado el tema que el pastor tiene este domingo, busco otro y lo coloco y estoy escuchando el culto. Todo esto es un problema. Pero esta es una manifestación de un problema general. Y la Iglesia, los líderes, tienen que llevar a los miembros de las iglesias algo que no cambie en el tiempo, que no lo mueve ningún acontecimiento temporal, que puede venir un problema gravísimo en donde la Iglesia no pueda reunirse y tenga que estar escondida como en las catacumbas en tiempos de Roma. Ese asunto, esa cuestión que quiero mencionaros ahora, no cambia, no se altera, porque es la razón de ser de la vida cristiana. Llamo vuestra atención a un texto que para mí es mi texto predilecto de toda la Escritura y está en muchos asuntos de mi ministerio. Filipenses capítulo 1 y versículo 21, en donde Pablo dice así: porque para mí el vivir es Cristo. Notad que Pablo no está hablando de una vida nueva o de la regeneración que recibimos en Cristo. Está hablando de que toda la vida suya como cristiano se centra en Cristo. Y que toda acción que mueve la vida de Pablo es Cristo. Y que el camino por donde marcha Pablo es Cristo. Y que la esperanza de gloria es Cristo. Y cuando una persona, un creyente, tiene esto claramente establecido en su mente, puede venir una pandemia o puede venir una situación difícil o la más fácil y sonriente del mundo, que no altera su forma de vida, porque la vida cristiana está contenida aquí. Para mí, el vivir es Cristo. Yo leo esa frase y tan corta contiene tres grandes elementos que necesariamente tenemos que considerar. En primer lugar, tenemos que considerar que Cristo es la razón de la vida. Es decir, nosotros venimos a una vida espiritual en relación con Dios y a una seguridad de salvación y a una vida eterna que podemos disfrutar en base a causa de Cristo mismo. Cristo es el comunicador de la vida. Voy al Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 4, y leo estas palabras: en él estaba la vida. Luego, la vida biológica y por supuesto también la vida espiritual está en Dios. Solo Dios puede dar vida y solo Dios puede retirar la vida. Los hombres a veces
desafían a Dios eliminando la vida, quitando la vida. Pero realmente la Biblia enseña que Dios es el autor de la vida. Y voy a la persona de Jesucristo y Juan me dice, mira, en él estaba la vida. Por tanto, Juan en su evangelio comienza presentando a Cristo como el Verbo eterno de Dios. Y comienza diciendo, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Dios tiene vida en sí mismo, en él estaba la vida. Ahora bien, la vida biológica para los hombres se lleva a cabo, se establece por el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Notad esto. El apóstol Pablo habla precisamente de el mediador y dice el mediador entre Dios y los hombres es un hombre, es decir, Jesucristo, que es hombre. Y Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, hace o afirma esta gran verdad cuando dice, y el Verbo fue hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Notad que quien se hace hombre no es un procedimiento o por un procedimiento cualquiera, sino que quien se hace hombre es Dios mismo. La segunda persona de la deidad se encarna en el seno de María, y este que es el Hijo eterno de Dios viene a una existencia humana. Y este hombre Jesús de Nazaret, que lo veis moviéndose por Galilea y por Judea, por todo el territorio de Israel, este Hijo de Dios es también Hijo del hombre. Es decir, una persona divina con dos naturalezas. Y puesto que es Dios, y en Dios está la vida, la razón de la vida y la causa de la vida, Jesucristo es el mediador. Ahora, este mediador entre Dios y los hombres comenzó su mediación en cuanto a vida en la creación. Y me voy a la carta a los Corintios y recordáis aquel texto que supongo que muchísimos saben de memoria porque tal vez se ha distorsionado un tanto en la interpretación, en donde dice Pablo, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Y ahí de alguna manera, por alguna razón, no sé cuál es la causa, hemos establecido un orden jerárquico y hemos dicho primeramente Dios, luego Cristo, después el varón y luego la mujer. Pero no dice eso el versículo. El versículo comienza hablando primeramente de Cristo y del varón. Y dice Pablo, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Cuando se habla de cabeza en relación Dios-Cristo, no está hablándose de autoridad. Puesto que las personas divinas son iguales en dignidad y en gloria. Jesucristo el Señor en su condición divina no obedece a ninguna otra persona ni ninguna otra persona divina manda sobre él. Para poder llevar a cabo la obediencia voluntaria que asume en el plan de redención, para poder ejecutar la obra de salvación desde la condición de un siervo, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, que aquel que tiene la gloria, la preexistencia, el cual existe en forma de Dios y no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Viene a la condición de hombre para poder obedecer en la disposición de un siervo. Ahora, este Dios admirable, mediador entre Dios y los hombres, comunica de su misma vida al hombre en la creación. Y transcurre el tiempo. Y el hombre pecador necesita un Salvador. Y este Salvador es el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y qué maravilla, el Verbo se hace carne. Míralo a la luz del Evangelio. Obsérvalo en su andadura, en la historia, en los relatos históricos que los evangelistas ponen de él y verás un hombre. Un hombre que tiene cuerpo humano. De tal manera que para que no haya confusión, no en el Evangelio, sino en la primera carta, el apóstol Juan dice que nosotros hemos palpado, tocado al Verbo de vida. Míralo también desde la dimensión humana
de un alma que llega a angustiarse de tal manera que dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esta condición anímica de Jesucristo le lleva a la angustia de Getsemaní. Míralo desde la condición de un hombre con espíritu humano y obsérvalo ahí delante de la tumba de Lázaro, en el entorno de la tumba de Lázaro, viendo llorar a las hermanas, viendo emocionados a los judíos, y dice que conmovido en espíritu lloró. Es un hombre. Nota que como hombre funciona como tal. Tiene hambre, tiene sed, duerme, se cansa, y este hombre pasa, según el escritor de Hebreos dice, conforme a nuestras necesidades y limitaciones. Fue probado en todo conforme a nosotros, pero sin pecado. Lo que es imposible en la sola condición divina, que Dios sea tentado, la Biblia afirma, Santiago afirma también, Hebreos lo dice de otra manera. En la Biblia se afirma continuamente que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Y de pronto miro a Jesús, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, que es tentado por Satanás. Y en Mateo capítulo 4, observo que Cristo es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Lo notas? Es algo sorprendente. Las tentaciones mías como hombre han sido experiencia del Hijo de Dios encarnado. Pero no por eso Jesucristo el Señor deja de ser Dios. Es Dios hombre. O si lo prefieres mejor, una persona divino humana. Pero la vida de Cristo, que Cristo tiene como mediador, no es solamente el comunicar vida biológica. Observa que cuando resucita a alguien, Él no pide permiso a nadie. Él dice a la niña, levántate, chica, levántate. Y se levanta, Él grita en la tumba de Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. Dios tiene capacidad de dar vida al que Él quiere permanentemente. Ahora, la vida que tiene una persona divina no es una vida temporal. Es eterna. Dios es eterno y solamente tiene vida eterna Dios. La vida eterna es potestativa y privativa de Dios. Por tanto, si la Biblia afirma que en Cristo está la vida, significa o quiere decir que la vida eterna de Dios que corresponde a cada una de las personas divinas está también en Jesucristo. Y Cristo viene al mundo para darnos vida eterna. ¿Por qué buscar textos complejos si tenemos algunos que todo el mundo sabe de memoria? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El apóstol Pedro habla de salvación en la carta segunda, capítulo 1 y versículo 4, y dice que el Evangelio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que creyendo en ellas tengamos vida eterna. No, dice para que seamos participantes de la divina naturaleza. La vida eterna de Dios se sustenta en dos grandes elementos: naturaleza y esencia. La esencia de Dios está manifestada, expresada por medio de atributos que se llaman incomunicables, que solo Dios tiene o puede tener. ¿Dios es omnipotente? Sí, solo Él, solo. ¿Dios es omnisciente? Solo Él es omnisciente. Pero la naturaleza se manifiesta por atributos que existen en Dios en grado infinito y en la persona, en la criatura, en grado limitado. Por ejemplo, la Biblia dice Dios es amor. ¿Amor infinito o limitado? No, amor infinito. Pero dice la Biblia también, Romanos 5:5, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego, aquello que es infinito en Dios se derrama en la experiencia personal y limitada de la criatura, y cada uno de nosotros no solamente debemos amar, sino que tenemos que vivir en amor. Ahora, el Dios de la Biblia viene para regalarnos algo que es imposible para el hombre: vida eterna.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna que solamente tiene Dios y está presente en Cristo como persona divina, encarnada o humanada, esta vida eterna viene a ser mi experiencia de vida cuando yo por medio de la fe creo en Jesús. Y cuando digo a Cristo, Señor Jesús, perdóname y sálvame, te recibo como mi Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios me toma como estoy muerto en delitos y pecados y me junta, me une vitalmente a Cristo. Cuando un muerto entra en contacto con la vida, automáticamente se produce una resurrección espiritual. Yo quiero que tengáis muy claro esto. La conversión, la salvación, el recibir vida eterna no es una cuestión relativa, sino absoluta. Y no se trata de un cambio, sino de una resurrección. Escucha Pablo, Efesios capítulo 2 y versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Voy a usar ese adverbio juntamente y lo voy a descomponer como podemos hacer con todos los adverbios. Juntamente es el compuesto de junto a o igualmente junto. Lo que quiere decir que al juntarme con, esta es la expresión desarrollada de ese adverbio. Y naturalmente lo que está diciéndome el texto es algo muy simple. Cuando el Espíritu me juntó a Cristo, la vida de Cristo me fue comunicada. Y yo que estaba muerto en delitos y pecados recibo vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y vengo a experimentar esa vida como algo normal y natural en cada una de mi existencia. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo, y al estar en contacto con Él, yo recibo vida. Ahora nota algo muy importante. Esta vida que yo recibo no la fui a buscar yo. Es Dios que vino a ofrecérmela a mí. De otra manera, cuando voy a la Biblia me doy cuenta a lo largo y ancho de la Escritura una verdad que es incuestionable. Y en esa verdad escucho estas palabras. El hombre no busca a Dios. Puedo ir a través de toda la Biblia buscando textos para dártelos, pero permíteme solamente uno de Romanos capítulo 3 y versículo 10, para no acudir al Antiguo Testamento. Y en ese versículo de Romanos leo, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y porque el hombre no busca a Dios por deseo personal, es Dios que viene a buscar al hombre. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Yo sé que probablemente alguno hoy me diga, yo he buscado a Dios hasta que lo encontré. Bueno, sin duda ninguna, es una verdad. Sentiste un deseo de buscar a Dios y ahí estuviste involucrado en la búsqueda hasta que por fin, escúchame por favor, si tú como hombre sentiste, o como mujer, como persona, sentiste el deseo de buscar a Dios, es porque Dios te estaba buscando a ti. De ahí que la Biblia diga algo muy claro. La salvación es de Jehová. Ahora este Cristo que es razón de vida, cree y tendrás vida eterna, es también el elemento de posición para el creyente. La palabra que más aparece en los escritos de Pablo relacionados con el creyente es la palabra en y después Cristo. Es decir, todo se produce en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. De manera que el creyente está en Cristo. Y ese creyente que está en Cristo, en la ilustración del buen pastor, se presenta como aquella oveja que está en las manos del pastor. Y la Biblia nos enseña que cuando estamos en esas manos, nadie las puede arrebatar de ella. Todavía algo más. No solamente es la mano que cuida y sostiene, sino la roca que mantiene. Y el apóstol Pedro habla de que nosotros crecemos espiritualmente como piedras vivas porque hemos sido puestos en la piedra viva. Descansamos en la roca de los siglos. Y la vida del creyente
puede tener en torno a sí un montón de circunstancias adversas, de problemas y de dificultades, pero está firmemente puesto en Jesús. Quiero que notéis esto. Muchas personas angustiadas, miedosas, que se olvidan que están bajo el control poderoso y omnipotente de Cristo. No quiero decir que el creyente puede hacer cualquier tontería en relación con su salud, con las epidemias y cosas por el estilo, que como Cristo es mi pastor y no me falta nada, yo puedo meterme en cualquier sitio de cualquier manera. No. La responsabilidad es que tú obedezcas a tus autoridades, que tú vivas conforme a lo establecido por el sistema actual, porque también las autoridades tienen autoridad delegada de Dios para cuidado. De manera que estamos en Cristo, estamos en Él, no tenemos que tener temor ninguno. Y nosotros, qué bendición tan grande, podemos mirar hoy a esa obra de la cruz y decir con toda seguridad, como Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos confinados. Y de pronto se abre la puerta del confinamiento y salimos a una nueva dimensión, a una nueva, dicen aquí en España, a la nueva normalidad. Yo digo que es una nueva anormalidad, pero no hay duda ninguna que los que estamos de una manera y pasamos a otra, no cambia para nada nuestra razón de vida. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y una de las cosas que yo aprendo de la vida de Jesús es que Él iba todos los sábados, según su costumbre, a la sinagoga. La cuestión ha cambiado, no hay sinagogas, pero la Biblia me dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que no podrán reunirse. Hay algunos que sentirán cierto miedo a la reunión. Son muy libres para hacerlo. Pero indudablemente la unidad de los creyentes en Cristo lleva a los creyentes a una experiencia de relación, de amor fraterno y de comunión entrañable los unos con los otros. Para mí, el vivir es Cristo. Segunda cuestión. Cristo no solamente es la razón de vida, es también el modo de vida. El modo de vida cristiana está en este versículo, porque para mí el vivir, es decir, todo el amplio campo de la vida normal y natural, para mí el vivir es Cristo. Y cuando yo miro esto, me doy cuenta de las enormes bendiciones de vivir en Cristo. Primeramente, el creyente es libre. En Juan capítulo 8 y versículo 36, Cristo expresa esta realidad de la libertad en Él con unas palabras únicas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El apóstol Pablo desarrolla el pensamiento de Jesús y el apóstol Pablo me dice que he sido liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y claro está, muchos creyentes piensan que esa frase significa simplemente estabas viviendo una vida de pecado, de corrupción, de miseria y tal, y de pronto te ha cambiado a una vida de comunión, a reuniones de creyentes, etcétera, etcétera. Escucha, por favor, una oración que es, o la oración, la práctica de la oración, que es muy elevado en la espiritualidad bíblica para el creyente, es una obra carnal cuando, como los fariseos, oras para ser visto de la gente. Cristo libera al creyente de la opresión espiritual, de la tradición. Uno de los mayores daños que la historia ha hecho a las iglesias evangélicas es la tradición. Tradición de aquellas costumbres y formas aprendidas de nuestros antepasados. Y hay personas que creen que la iglesia perfecta es la que pasó. Escucha, por favor, la iglesia mejor es la del presente.
porque es la que Cristo está edificando. Y la iglesia mejor va a ser la del futuro, en la cual Dios se la presentará sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero la tradición esclaviza al hombre. Yo soy la quinta generación de creyentes evangélicos y sé bien lo que estoy diciendo. Cuando las costumbres y las formas eran esenciales en el desarrollo de la vida cristiana. Cuando había que hacer el culto de una determinada manera, como si en la Biblia estuviera establecida la forma. Cuando no podías moverte de tu clásico inario y de tu Biblia tradicional, y si tú leías en una Biblia que no era la tradicional, tenías un problema. Y si procurabas cantar alguna canción que no estaba en tu inario tradicional, tenías otro problema. Cristo llama a libertad. Y a donde yo quiero ir es precisamente a esto. Rompe las cadenas de esclavitud. No permitas que nadie ponga encima de ti un yugo de esclavitud que te constriña y que impida la libertad en el espíritu. Dios te hace libre. Y Pablo dice, por tanto, por eso, para mí, el vivir es Cristo. Dios te santifica. Wow. ¿Cómo es eso? Santificación es el segundo paso en el proceso de salvación. El primero, justificación. Crees en Cristo, eres justificado. Ya no hay condenación para ti. Segundo paso, o en ese primer paso, perdón, lo que Dios ha hecho es separar al pecador que cree de la responsabilidad penal del pecado. Cristo murió por nosotros y nadie puede condenarnos porque Cristo ha muerto ocupando nuestro lugar. Segundo en el proceso, Dios nos libera del poder del pecado para que podamos vivir una vida conforme a las demandas de la palabra de Dios. Pero la santidad del hombre es siempre medible, de modo que ser santo para muchos es no hacer esto, hacer aquello. No ir aquí o ir allí. No utilizar una forma o dejar de utilizarla. La santidad solo es posible cuando se vive a Cristo. Es decir, cuando el Espíritu Santo de Dios reproduce la vida de Cristo en la vida del cristiano. Déjate de reglas, de reglamentos que cambian con el tiempo y comienza a pensar que el único que no cometió pecado ni hubo engaño en su boca es Cristo. Por eso Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo, vida de santificación. Hay ese versículo tan conocido del apóstol Pablo en el cual el apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Oh. ¿Cuántas veces oíste ese versículo? Hombre, seguro que unas cuantas. Pero el problema es que muchas veces se le pone un punto final ahí. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Punto. Y ahora, ¿cómo puedo ocuparme yo de la salvación con temor y temblor? Bueno, haciendo esto y esto y esto y esto y esto, y no haciendo esto y esto y esto. Es la gran santidad del no, que carga a las personas, aburre a los niños y aleja a los adolescentes. La vida cristiana de santidad es vivir a Cristo. Y ese versículo que acabo de mencionaros no termina ahí. No dice Pablo solamente ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Añade, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. De otra manera, solamente cuando el Espíritu de Dios actúa en tu vida y te hace semejante a Cristo, tú deseas con todas tus fuerzas vivir para la gloria de Dios y ser santo. Y esas fuerzas para santidad que te faltan a ti y a mí porque somos hombres, son los recursos que la gracia de Dios da para que Dios, que opera el querer, desarrolle también el hacer por su buena voluntad. La santificación solo es posible por identificación con Cristo. La vida transformada del creyente
que impacta a la sociedad, que cautiva a la familia, que es ejemplo en la iglesia, es simplemente la reproducción de Cristo por el Espíritu Santo, que produce en nosotros el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es la biografía más breve que hay en todo el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Cristo fue así, léelos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, 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 etcétera. Todo esto no es posible para el hombre, pero es posible para Dios actuando en el hombre. Por tanto, salimos de una situación de reflexión en las casas, de dificultades, de miserias, de problemas, y ahora nos enfrentamos con el mundo. ¿Y qué vamos a hacer en esta nueva sociedad? Nada más que lo de siempre. Vivir a Cristo. Ahora, para vivir a Cristo, mis queridos hermanos, no podemos sino andar en el Espíritu. Y una de las cosas que a veces estas situaciones, esta situación complicada, compleja de la vida produce, es que el Espíritu Santo queda un tanto arrinconado en la experiencia personal. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu para llevar a cabo la misión que la Iglesia tiene encomendada. No te olvides que el empeño de la Iglesia de predicar el Evangelio tiene necesariamente que estar en la asistencia del Espíritu para poder ejecutarlo. Cristo lo dijo a los discípulos: no os mováis de Jerusalén, esperad en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, y entonces me seréis testigos. Predicar el Evangelio no es hablar de Cristo, es manifestar a Cristo con la vida del que lo predica. Hablar del amor de Cristo a un niño es que ese niño vea a su padre amando a su esposa. Hablar del amor de Cristo a un joven es que vea a los pastores de la iglesia buscándolo en sus necesidades y alentándolo en sus caídas, restaurándolo también en sus caídas. No es extender el dedo y aplicarlo a aquel que ha tenido un desliz, es buscar la oveja extraviada y ponerla sobre los hombros y traerla al redil. Notad cómo cambia la vida. La vida necesariamente cambia cuando se lleva a cabo esta realidad espiritual del versículo, porque para mí el vivir es Cristo. Cristo también produce una vida de adoración. El propósito de Dios es, según Juan 4, 23, 24, el Padre busca tales adoradores que le adoren. Y la adoración ha de ser hecha en espíritu y en verdad. Notad ahí las tres personas divinas actuando en la adoración del creyente. El Padre busca adoradores que adoren. Segundo, los adoradores adoran vinculados a la vida. Y la vida es Cristo, verdad y vida en el Espíritu. Por tanto, lo que está diciéndome es que la adoración que Dios acepta es la adoración espiritual que se produce por vinculación con Cristo. De otra manera, es la adoración de la vida de aquel que puede decir: para mí, el vivir es Cristo. Los creyentes somos sacerdotes, todos sabéis muy bien, sacerdotes espirituales. No hay sacerdotes hombres y sacerdotes mujeres, hay sacerdotes. Todo aquel que ha sido salvo por gracia mediante la fe es sacerdote espiritual. Y la misión del sacerdote, entre otras cosas, es ofrecer sacrificios de adoración y sacrificios de alabanza. Somos sacerdotes porque estamos vinculados con el sumo sacerdote del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. La vida del creyente que vive a Cristo en cada uno de los días, en esta recuperación o en las dificultades, en las lágrimas o en la alegría, es siempre o debe ser siempre una vida de paz. Cristo hizo el regalo de su paz personal. ¿Recordáis Juan capítulo 14, versículo 27, en donde leemos estas palabras? La paz os dejo, mi paz os doy.
Cristo dice, mira, la paz de relación con Dios la hago en la cruz. Que de hecho la paz. Él es nuestra paz. Pero la paz que yo como hombre siento hoy en medio del conflicto tremendo que se iba a desarrollar inmediatamente después de esa última cena, la estaba sintiendo profundamente como hombre en su interior mientras los discípulos estaban inquietos. Y Cristo tiene que decirles, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dice, voy a haceros un regalo, voy a regalaros mi paz. Y claro, el problema que yo tengo cuando leo el versículo es este. ¿Cómo puedo yo disfrutar la paz de otro? ¿Cómo puedo yo vivir la paz de otro? Y la Biblia me dice, puedes vivir la paz de Cristo, porque estás en Cristo. Y porque Cristo se hace vida en tu alma. Este Cristo da por medio del Espíritu su paz personal. ¿Tienes paz en tu vida? No hay peor tragedia que un creyente inquieto. Bueno, alguien me puede decir, pero tú no sabes cómo es mi vida, la cantidad de problemas que tiene, las circunstancias adversas por las que estoy pasando. Y yo te diré, puedo entenderte. Porque a lo largo de mi experiencia de vida he pasado por muchas circunstancias adversas. He pasado por situaciones en donde la pregunta, ¿por qué, Señor?, se repetía día y noche y no había respuesta. Pero el problema está fuera. La paz está dentro. Y Dios nos llama a vivir una experiencia de paz, porque Cristo nos ha hecho ese regalo. Y alguien dice, bueno, estoy muy solo y estoy muy inquieto. Pero escucha las palabras de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego, no hay circunstancia en tu vida que pases lejos de Jesús. Es más, no sé si te das cuenta de esto. Todas las circunstancias de tu vida las pasas en la mano de Jesús. Aquella ilustración del buen pastor es fantástica. Yo estoy en la mano de Cristo y el Padre pone su mano sobre la mano de Cristo y yo vivo mi experiencia, no importa cuál sea, entre la mano sustentadora de Cristo y la mano protectora del Padre. Y cuando llegue el momento de la prueba, me voy al Salmo y leo estas palabras. Con Él estaré yo en la angustia. ¡Qué bendición tan grande! La bendición de vida no es el proyecto que tú hagas. Es la experiencia de relación con Cristo. Cristo en las pruebas. Hay aquel himno tan emotivo, no sé si lo cantáis vosotros, que dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea el camino, diré, estoy bien con mi Dios. Aquí tienes el secreto de una vida victoriosa, de un saber qué hacer en cada momento, porque estamos viviendo a Cristo. Quiero terminar. Cristo, que es razón de vida y modo de vida, es también esperanza de vida. La esperanza nuestra no está orientada a cosas que vienen, sino a una persona. Colosenses 1:27. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora yo miro y veo el cielo, el término del camino, la ciudad llena de paz, el lugar de reposo que Cristo prepara para mí, pero todo eso es la consecuencia de estar y de vivir a Cristo, porque esa es la herencia de los santos en luz. Todo es de Cristo, todo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. No tiene el Padre heredero más que Cristo, que es el unigénito del Padre. Pero como yo estoy en Cristo, todo lo que es de Cristo es también mío en el sentido de posesión y de bendición. Por eso Pablo dice que nosotros somos herederos de Dios y co-herederos con Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Hay un problema de salud, un problema grave. Es posible que incluso pueda perder mi vida físicamente hablando. Pero el final del camino es el encuentro con Cristo. Esa es la esperanza de gloria.
Hace mucho tiempo que en una casa vivía matrimonio, su niño, el abuelo. El abuelo, después de la cena, todos los días se iba a su despacho y el nieto, cuando subía a la cama, pasaba por el despacho, el abuelo le contaba una historia. Murió el abuelito, la puerta del despacho se cerró y una noche que el niño subía para acostarse, la puerta estaba entreabierta, pero claro está, no había luz en el despacho. Y le dijo a su papá, que lo acompañó para taparlo como siempre hacía, le dijo: qué pena, papá, qué pena. No hay luz en el despacho del abuelo. Y el padre le dijo: bueno, acuéstate y duerme, mañana te lo voy a explicar. Llegó el otro día por la mañana, un día hermoso de sol, y el padre abrió de par en par las ventanas, levantó las persianas y la luz del sol entró en la habitación del niño. Y cuando el niño se despertó, el padre le dijo: enciende la luz. Y el niño dijo: encender la luz. ¿Cómo voy a encender la luz? No la necesitamos. Mira qué luz tan fuerte hay del sol que entra por la ventana. Y el padre le dijo: ¿sabes por qué no hay luz en la ventana, en la habitación, en el despacho del abuelo? Porque para él ya alumbra el sol eterno en la presencia de Dios. Hermano querido, aférrate al texto. Y que al final de este tiempo de reflexión puedas decir también tú: porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la clave de cualquier situación de la vida cristiana. Puedes tener paz en la